Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad, a todos los hermanos y hermanas en la fe de Cristo Jesús que nos acompañan día a día en los diferentes países de habla hispana. Y también una cordial bienvenida a todos los amigos y todos los que tienen la oportunidad de poder participar de este estudio. Que la bendición y la paz de Dios sea con cada uno de todos los presentes. Vamos a continuar estudiando esta serie de estudios de justificación por la fe, el plan de salvación conforme a la palabra de Dios, cómo el ser humano puede ser liberado completamente por el plan que Cristo ha presentado en su palabra. Estamos en el estudio número 268 de esta serie y hoy vamos a continuar estudiando los sencillos pasos, los requisitos o las condiciones para poder aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal y para poder hacer una entrega completa de todo lo que somos y de todo lo que tenemos, para que Cristo pueda darnos una nueva vida, para que Él pueda crear una nueva vida, o en todo caso su Espíritu Santo pueda engendrar en nuestra carne humana un nuevo hombre, para nacer a vida nueva. Como dice 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo nueva criatura es. Así que es de una importancia capital, de una importancia para vida o para muerte, este mensaje que estamos estudiando. Cómo llegar a ser justificados, cómo empezar una vida cristiana justificado por la fe. Y hemos ya venido estudiando estos 12 sencillos pasos que hemos dividido para poder comprender. El llamamiento es tan importante porque si nosotros no podemos comprender, no podemos creer en el llamamiento y no podemos responder al llamamiento de Dios, entonces nuestra vida cristiana estaría perdido. De la misma manera, es tan importante si aceptamos el llamado de Dios, entonces necesitamos conocer el plan de salvación en la Biblia. Necesitamos estudiar la Biblia para poder conocer a Dios, y la Biblia nos mostrará nuestra verdadera condición y nos dará la solución, nos llevará a Cristo, porque Cristo es el que hizo inspirar las Sagradas Escrituras. Y una vez que aceptemos a Cristo, entonces seremos justificados por la fe. Pero cuando uno conoce la palabra de Dios, tal como es en el Antiguo y el Nuevo Testamento, entonces va a producirse la fe. La fe va a comenzar a nacer, a crecer, y vamos a tener una fe verdadera, una fe que tenga vida, una fe que nos lleve a la acción, una fe que pueda producir obras, una fe que nos conecte con Dios y podamos tener una vida de amor, porque Dios es amor. Y luego necesitamos también humillarnos, porque cuando uno cree en la palabra de Dios, cree en Dios y cree que su condición, su vida es una vida pecaminosa, entonces el ser humano se humilla. El siguiente paso, ese es el cuarto paso, la humillación. Y el quinto paso viene el arrepentimiento. Un arrepentimiento sincero, verdadero, que solamente Cristo nos puede dar. El Espíritu Santo puede abrir nuestra mente
El Espíritu Santo puede enseñarnos y convencernos de pecado para experimentar el verdadero arrepentimiento que lleva a un cambio de vida. No solo es lamentarse por vivir mal, sino estar dispuesto a cambiar. Y ahora sí, el verdadero arrepentimiento en el sexto paso va a producir quebrantamiento de espíritu, quebrantamiento de corazón, quebrantamiento de vida. Nuestra vida se va a quebrar, se va a romper. Nuestra vida prácticamente va a quedar una vida sin valor para las cosas de Dios, una vida sin valor para poder vivir la vida cristiana. Ahora sí, entonces, Dios está dispuesto a darnos una nueva vida, porque estamos desechando nuestra vida antigua. Y estamos ahora en el séptimo paso, viene la renuncia. Cuando uno reconoce que su vida es miserable, su vida es desgraciada, su vida es desnudo, ciego, pobre, entonces el ser humano debe dar el siguiente paso, renunciar a su vida, estar dispuesto ya no a vivir en esa vida antigua, en esa vida vieja, en el hombre viejo, en el yo, en el egoísmo. ¿Por qué? Porque hemos comprendido que nuestra vida no vale. Siempre nos lleva al pecado. Si queremos cambiar de vida, entonces necesitamos renunciar. Y en el estudio anterior, la renuncia hemos comparado con la carrera, con las competencias, con los luchadores. Y también se puede comparar con la batalla, la lucha. 3 ejemplos, 3 comparaciones. La carrera cristiana, la carrera celestial, la carrera de la verdadera vida, la batalla de la fe y la lucha contra uno mismo, contra el yo, el ego, la lucha contra el mundo, porque el mundo está lleno de pecado, y la lucha contra el enemigo, que es el que ha producido todo este mal en este mundo, Satanás, el enemigo de Dios. Así nosotros podemos comprender, y vamos a leer entonces en la Biblia, donde nos habla acerca de la carrera, de la batalla y de la lucha. En 1 Corintios, capítulo 9, el verso 24 y 25, vamos a sustentar lo que en el estudio anterior hemos aprendido. Dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona, un premio incorruptible. Así el apóstol Pablo trató de ilustrar la verdadera carrera cristiana. Los que hacen carreras en los estadios, los que participan en las competencias, ¿qué hacen? Tienen que renunciar a muchas cosas para prepararse. Ya hemos mencionado, tienen que renunciar al alcohol, a la cerveza, al tabaco, tienen que renunciar a los alimentos narcóticos, tiene que renunciar a todo lo que le puede perjudicar, le puede dañar, a todo lo que puede hacerle perder la lucha. Renuncia. Recordamos la historia de unos futbolistas cuando
o los que hicieron competencia mundial, una vez encontraron al que había ganado el premio, la carrera, pero le hicieron la prueba y le encontraron que había consumido droga. Y fue descalificado y perdió la carrera. Eso también puede acontecer con nosotros. Por eso necesitamos comprender realmente qué significa ser cristiano. Seguir la carrera cristiana. Y el apóstol Pablo terminó con estas palabras su vida, porque él nos dejó el ejemplo. 2 Timoteo 4, 6 al 8. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. En otras palabras está diciendo, ya estoy ya cerca a descansar, a la muerte física. Para los que viven la carrera cristiana, para los que luchan la batalla de la fe, la muerte es un descanso, la muerte es un sueño. El verdadero cristiano no tiene miedo a la muerte, más bien pide descanso, porque ha luchado, ha seguido la carrera y ha combatido en la batalla. Necesita descansar. Así Pablo dijo, estoy ya preparado para descansar. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de la justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En la competencia de la vida eterna de la salvación, en la batalla de la fe, en la lucha contra el pecado, el yo, no solamente uno obtiene la victoria, sino todos los que entraron en la lucha, como dice la palabra de Dios, el que perseverara hasta el fin, éste será salvo. Ahora vamos a leer en el libro de Hebreos capítulo 12, 1 al 2, ¿qué es lo esencial en la carrera cristiana? Tenemos este gran incentivo. No podemos correr dejando todo el peso del pecado que nos asedia. Para correr, dice la palabra de Dios en Hebreos 12, 1 y 2, tenemos que dejar todo el peso que nos asedia, renunciar al peso. La diferencia es que en la carrera cristiana, conforme la invitación está en San Mateo 11, 28 al 30, venid a mí todos los trabajados y cargados, yo os haré descansar. Para empezar la vida cristiana, la carrera cristiana, la batalla de la fe, la lucha contra el yo, el mundo y Satanás, necesitamos, dejar todo el peso del pecado, toda la carga del pecado. Renunciar a la carga de pecado. Y eso es lo que en esta oportunidad vamos a estudiar. El ser humano en este mundo tiene dos cargas grandes. La mayor carga es el yo, el egoísmo, el ego. Lo que nosotros somos, nuestra personalidad, nuestro carácter. Esa es la mayor carga. Nuestra mente humana, carnal, nuestra voluntad, nos lleva a equivocarnos, a olvidarnos, a fallar, a fracasar, a hacer mal. Esa es la mayor carga que necesitamos renunciar. No podemos dejar en las comparaciones
En los ejemplos, el que lucha, el que pelea y el que corre, ellos renuncian y dejan todas las malas cosas que pueden afectar a su vida física, mental. Pero en la carrera cristiana eso no acontece, porque el pecador no puede dejar, el pecador no puede desprenderse solo, el pecador no puede dejar de hacer el mal, porque el mal está en él. Entonces, por eso estamos estudiando la renuncia. En el plan de salvación del nuevo pacto está dispuesto una de las condiciones, requisitos, es la renuncia. Y la renuncia, como hemos entendido, tenemos que presentarlo a nuestro Salvador, a Cristo, a Dios. Y Él, con el poder de su gracia, de su Espíritu Santo y de su palabra, nos desprenderá de ese peso del pecado, del yo, del ego. Y la segunda carga está compuesto, dice, por todo lo que el ser humano tiene en este mundo, por todas las ganancias, por todo lo que ha acumulado, por todo lo que ha juntado y tiene en su vida. Sus talentos, sus habilidades, sus capacidades, su preparación, su título, su carrera, su negocio, su empresa, sus bienes, todo lo que tiene, ese es el otro peso que necesita renunciar. El ser humano no puede tampoco dejar esas cosas. Sin Cristo, sin Dios, sin gracia, sin el Espíritu Santo y sin fe. Necesitamos renunciar a todo eso, porque eso es lo que nos complica la vida, eso es lo que nos lleva al pecado. A los jóvenes, señoritas, el estudio les lleva a muchos males. A los seres humanos el trabajo los lleva a muchos males. El dinero también, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y todas las cosas de este mundo son los que nos encanta, nos hechiza y nos encadena al mal, al pecado. Por eso necesitamos renunciar y Cristo está dispuesto a liberarnos. Así como hemos estudiado, ese Dios liberó al pueblo de Israel de la servidumbre de aquel pueblo al rey de Egipto, al gobierno egipcio. Los israelitas trabajaban todos los días para los egipcios y los egipcios no querían soltarlo, no querían dejarlo libre, de tal manera que ellos se olvidaron de servir a Dios. Pero ellos clamaron a Dios y Dios los liberó con mano fuerte. Les mandó 10 castigos, 10 plagas. A la final, todo Egipto se rindió y lo liberó a los israelitas. Y aún les pagó mucho más de lo que ellos hubieran pedido. El pueblo de Israel salió cargado de oro, plata, de perlas preciosas y de toda cosa de valor. Así Dios libera. Por eso necesitamos renunciar. La Biblia dice, dejando todo el peso del pecado que nos asedia. Ahora sí dice, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe en Jesús. La vida cristiana entonces es otra vida. Es vivir una vida sin pecado, una vida de santidad, una vida de justicia, una vida pura, limpia, buena, donde el mal no nos puede contaminar ya, donde Satanás no puede tentar al verdadero cristiano
que está unido a Cristo, tiene el Espíritu Santo, tiene el amor en el corazón, tiene la ley de amor escrita en el corazón. El mundo no lo puede ya llevarlo, esclavizarlo. Ahora es libre, libre en Cristo. Pero el secreto de mantenerse, de permanecer y perseverar hasta el fin, dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús. La vida cristiana es mantener nuestra mirada fija, nuestra fe en Cristo, sin desprenderse, sin perder de vista, porque Cristo es el que nos acompaña en la carrera. Cristo es el que nos lleva en la carrera. En las competencias, en las carreras de este mundo, el ser humano tiene que dar todo, humanamente. Pero en la vida cristiana no es así. La humanidad, el yo, la fuerza humana, la mente humana, debe ser renunciado, debe morir. Cristo nos quiere dar una vida nueva, vida espiritual, vida divina, naturaleza divina, con su Espíritu Santo, con su gracia. Y Cristo mismo vive en el creyente para conducirlo a la carrera, a la batalla, a la lucha. Cristo luchará en lugar del verdadero creyente, pero el creyente tiene que ponerse en sus manos como un instrumento. Por eso la Biblia nos presenta una historia en el Antiguo Testamento del rey Josafat. Cuando el rey Josafat salió a la batalla con el pueblo de Israel, salieron cantando. Nunca se ha visto salir a la batalla, a la guerra, cantando. Y el profeta de Dios les dijo, estad quietos, Dios peleará por vosotros. Ellos tenían que estar presentes en la batalla. Así también, en la vida cristiana, en la lucha cristiana, en la carrera cristiana, en la batalla de la fe, el verdadero cristiano, hombre espiritual, tiene que estar presente. Pero Dios es el que va a luchar. Cristo va a pelear la batalla. Cristo va a correr y va a limpiar los obstáculos, todo lo que impide, porque Él tiene poder. Por eso la vida cristiana correcta, en el método, en la forma del plan de salvación de Dios, es fácil, es sencillo, es un gozo, es una alegría, es un placer. Todo sacrificio, dice, es un placer. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, ese es el secreto. Podemos ilustrar. Encontré una ilustración en un libro y un escritor presentó la siguiente ilustración. Una vez a un señor le probaron, no solo a uno, sino a dos, una prueba, un examen. Querían saber qué es lo que acontecía. A uno de ellos le dieron un vaso de agua limpia, un vaso lleno de agua. Y al otro le dieron solamente un vaso de agua vacío, sin nada. Ahora le dijeron, ustedes van a dar una vuelta a esta manzana, a la cuadra, y traten de ir lo más rápido que puedan. Pero al primero le dijo, pero sin echar el agua, sin perder ni una gota, porque el agua está medido y está pesado. Y al otro le dijo, sin hacer caer el vaso. Así que los dos salieron.
Pero la vuelta a la cuadra para el que había llevado el vaso fue fácil, pero para el que había llevado el vaso con agua fue difícil y demoró más, porque era un ser humano. Pero la vida cristiana no es vivir la vida cristiana solo, sino es en Cristo, en la vida de Cristo, va a ser diferente. Pero cuando llegaron los dos que hicieron esta competencia, ahora comenzaron a interrogarle. Al que llegó primero, el que había llevado un vaso vacío sin nada, le preguntaron: ¿qué has visto? Cuéntanos. Así que él comenzó a contar. Dice: he visto esto, aquello, he visto carros, he visto animales, he visto personas, he visto vendedores, he visto casas, he visto dinero, he visto compradores, vendedores. Había visto muchas cosas y contó. Ahora le preguntaron al que había llevado el vaso con agua lleno, y le preguntaron ahora: ¿qué has visto en todo el trayecto de la vuelta de la cuadra de la manzana? Y este primero respondió y dijo: Señor, no he visto nada, porque yo me he concentrado, dice, mi vista, mi atención, todo mi ser, dice, para cuidar de no tropezar y de no mover el vaso para que el agua disminuya, o quizás tropiece y caiga y pueda echar todo el vaso. Así que he tenido sumo cuidado, me he concentrado, dice, cuerpo, alma y espíritu, todo. Así que eso es lo que aconteció. Entonces la carrera cristiana es así. El que empieza la carrera cristiana puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, se concentra toda su atención, toda su vida. Por eso ha renunciado a su vida antigua. Mientras el otro dio la vuelta a la manzana con todas las cosas que le gusta y vive el ser humano, mirando las cosas, apreciando las cosas, codiciando las cosas, disfrutando de las cosas de este mundo, que nada bueno traen, que es vanidad. Entonces la vida cristiana es eso. El verdadero cristiano vive la vida de Cristo. Vamos a ahora leer aquellos pesos, esos pesos de la vida, esas cargas de la vida que el día de ayer hemos estudiado en el estudio anterior. Vamos a recordar ese peso, esa carga que representa. Dice: la envidia, la malicia, los malos pensamientos, las malas palabras, la codicia, estos son pesos que el cristiano debe de poner para correr con éxito la carrera de la inmortalidad. Necesitamos de poner la envidia. ¿De dónde nace? De un corazón egoísta. La malicia también. Los malos pensamientos salen de la mente egoísta, de la mente carnal. Y las malas palabras. La codicia también, la avaricia. Y todo eso malogra nuestra vida. Necesitamos renunciar para que el poder de la gracia de Dios, el Espíritu Santo, nos desprenda, nos libere de ese peso. Cristo puede entrar al corazón cuando renunciamos y lo limpia, dice el corazón. Lo extirpa el corazón, lo desecha el corazón egoísta. Y Cristo, como es creador, crea un corazón nuevo, un corazón de amor, un corazón limpio.
Ahora sí podemos correr con éxito la carrera de la inmortalidad. Todo hábito o práctica que conduce al pecado o deshonra a Cristo debe abandonarse, cualquiera sea el sacrificio. Si nosotros renunciamos a todo, las cosas de este mundo, pensamientos, palabras, acciones, todo lo material, el ser humano carnal es materialista, todo eso hay que renunciar para que Cristo nos pueda hacer abandonar, porque el hombre no puede abandonar. La orden no es que abandone, sino la orden es renuncia. Y ya vamos a leer dónde se encuentra el texto bíblico en la Biblia, la renuncia. Está en San Lucas capítulo 14, que más adelante vamos a leer. La bendición del cielo no puede descender sobre ningún hombre que viola los eternos principios de justicia. Un solo pecado acariciado es suficiente para degradar el carácter y extraviar a otros. El cristiano en la carrera cristiana, dice, no puede cometer ni un solo pecado. Por eso es que no debe volver a su vida antigua, no debe vivir en el egoísmo, en la codicia, en el orgullo, en la mente carnal, en el yo, en el ego. Por eso dijimos, el que está en la batalla no puede abandonar la batalla ni por un instante. El que está en la carrera tampoco no puede ni siquiera hacer un alto, ni ir a satisfacer sus gustos. O el que está en la lucha tampoco no puede abandonar. Así es, el cristiano que da lugar al pecado. El pecado se suscita cuando uno hace su voluntad, o cuando la costumbre, el hábito, la inclinación surge y uno da lugar a eso, o cuando uno cree en alguien, así como Adán y Eva trató de creer al enemigo que le estaba engañando, que le dijo no vas a morir, pero Dios le había dicho vas a morir, y por creer en aquella voz extraña, cayó en pecado. Un solo pecado, dice, es suficiente para degradar nuestro carácter, malograrnos y extraviarnos. Está en el libro Hechos de los Apóstoles, página 251. Leeremos ahora en el Salmo 25:9. Allí está el secreto, el plan de Dios para la carrera cristiana, para la carrera de la inmortalidad. Dios, dice, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¿Quién es el que va a encaminar a los humildes por el camino de la batalla, de la lucha? ¿Quién va a enseñar a los mansos la carrera? Es Cristo, es Dios, por su representante el Espíritu Santo en el corazón, que le ha dado ya vida nueva. Porque en San Juan 1, 11, 12, 13, que dice, a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados, dice, no de carne ni sangre, sino del Espíritu Santo. El Espíritu Santo engendra una nueva vida, un hombre espiritual. Por eso el Antiguo Testamento dice que los jóvenes, dice, se cansan, se fatigan, pero los que esperan en Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán, dice. Lucharán y no fracasarán. Pelearán y no serán vencidos. ¿Por qué? Porque Cristo peleará en la vida del creyente, porque Cristo mora en su alma. Él es el capitán de los ejércitos de Dios. Ese Jesús no perdió ninguna lucha, ninguna batalla, ninguna carrera.
en vida humana en este mundo en 33 años, venció a Satanás, venció al pecado. No cayó en la tentación, fue tentado, dicen todo, pero no cayó. Aún en la muerte venció a Satanás y nos dio la libertad. Si aceptamos a ese capitán, entonces seremos vencedores. Él correrá en nosotros, Él luchará en nosotros, Él peleará en nosotros y por nosotros. Esa es la carrera cristiana. Por eso es que todos los que perseveran, todos, dice, recibirán la corona inmortal. No solamente aquel día, sino ahora en este mundo, empieza ya esa victoria, ese gozo, esa felicidad, esa paz, ese reposo. Venid a mí todos los trabajados y cargados, yo os haré descansar, dice, el descanso comienza en esta tierra. Y Jesús, dice, allanará los obstáculos, las dificultades. 1 Timoteo 6:2 hemos leído. Pelea, dice, la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado. ¿Cuál es la parte del hombre? El ser humano tiene que pelear la batalla de la fe. Esa es nuestra parte. O sea, tratar de que nuestra fe no se desvanezca, tratar de que nuestra fe no flaquee, tratar de que nuestra fe no dude, sino tener una fe firme. Así como Josué y Caleb, cuando el pueblo de Israel estaba en las fronteras de Canaán terrenal, Moisés mandó 12 espías, uno de cada tribu, pero 10 de los espías regresaron sin fe, incrédulos. Dijeron, no podemos ingresar, nosotros no tenemos fuerza suficiente. Allá hay gigantes, hay poderosos, ciudades amuralladas, imposible para nosotros. Claro, humanamente era imposible, pero no tenían fe en Dios. No creían que Dios podría pelear, porque Dios les sacó de Egipto y les había dicho, yo los introduciré en la tierra de Canaán. La promesa era segura, si ustedes permanecen conmigo, si ustedes me siguen a mí, bajo la dirección de Moisés, yo los voy a introducir, yo voy a pelear por ustedes, yo les voy a entregar. Pero 10 de los espías que representaban a la mayoría, a las 10 tribus de Israel, eran incrédulos, la fe se les acabó. Pero Josué y Caleb dijeron, podemos entrar, porque Dios está con nosotros, Dios es más fuerte. Así nosotros necesitamos pelear esa batalla de la fe, es la parte del hombre. Pelear contra el yo, pelear contra el egoísmo, es obra de Cristo en el creyente. Pelear contra el mundo, desprendernos del mundo, liberarnos del mundo, es obra de Cristo en el creyente. Y vencer al enemigo, a Satanás, en todas sus tentaciones, es obra de Cristo en el creyente. Pero ¿quién nos une a Cristo? ¿Quién nos mantiene unido a Cristo? Es la fe. Cristo al verdadero creyente le da su fe, pero ahora nosotros tenemos que cultivar esa fe, tenemos que hacer crecer esa fe. Cueste lo que cueste, tenemos que creer que Dios puede proveer todo, que Dios puede dar todo. Toda la Biblia está llena de hombres que vivieron por fe. Hebreos capítulo 11 está lleno de personajes de fe. Por la fe, dice, el fuego no les quemó. Por la fe los leones no pudieron devorarlos. Por la fe vencieron ejércitos. Por la fe aún hasta los enfermos sanaron. Por la fe hasta los muertos resucitaron. Esa es la fe, la batalla de la fe, la parte del hombre. El hombre, el creyente, no puede hacer obras, no puede cumplir la ley.
Cristo es la ley, el amor en el corazón, que brotará en amor en cumplimiento. El creyente verdadero solamente hará las obras de Dios, no sus obras, porque sus obras son justicia propia. No por obras de la ley, dice, para que nadie se gloríe. La salvación completa, dice, es por fe y gracia en Cristo Jesús. Esa es la lucha, la carrera y la batalla que Cristo quiere obrar en el creyente. Que Dios pueda bendecir estas palabras para que tengan vida para cada uno de nosotros, para que tengan poder y puedan llevarnos a decisiones en este tiempo de gracia, en este corto tiempo de paz. Ahora vamos a seguir estudiando cómo nosotros podemos realmente renunciar y ser vencedores. Aquí tenemos un ejemplo de un hermano y vamos a aprender de este hermano. Está registrado en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 121 y 122. Vamos a aprender lecciones valiosas que dice así: pero el hermano X es débil en muchas cosas. Así escribió la hermana Elena Hardon de White en ese libro Testimonios para la Iglesia, la experiencia de este hermano. Dice, muy débil en muchas cosas, como cualquier ser humano. Si Dios le requiriese exponer y condenar a un prójimo, reprobar y corregir a un hermano, o resistir y destruir a sus enemigos, esto sería para él una tarea comparativamente natural y fácil. Aquí está el ejemplo. Así para todo ser humano. Si alguien nos dijese que debemos condenar a una persona, a un prójimo, decirle estás mal, es fácil esa obra. Reprobar, reprender o corregir a un hermano es una obra fácil, es una labor fácil. Cualquiera lo puede hacer, es natural. O resistir y destruir a sus enemigos. Si podemos nosotros pelear contra una persona o contra varias personas y si necesitamos destruir a un animal dañino, hasta lo podemos hacer también. Esas cosas son naturales en el hombre, dice, luchar, pelear, destruir, vencer, es fácil para el hombre en las cosas de esta vida. Dices, pero una guerra contra el yo, el ego, sometiendo los deseos y afectos de su propio corazón y escudriñando y controlando los motivos secretos de su corazón, es una lucha muy difícil. Esa es la lucha que el creyente necesita saber. La guerra contra el yo, contra el egoísmo que está en nuestro corazón, con el cual hemos nacido, con el cual hemos vivido. El egoísmo se ocupa la vida común de este mundo. Luchar contra eso, dejar eso, desprenderse de eso, porque el yo, el egoísmo nos lleva al pecado. Esa es la fuente del pecado, ese es el almacén del pecado. Jesús dijo, del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, las avaricias, los adulterios y toda clase de males. Deshacerse de eso, dice, luchar contra eso, dice, contra los malos deseos. El amor al mundo que está en el corazón, dice, y lo cual nos controla nuestra vida. Esa es la lucha más difícil
para el ser humano. Por eso el ser humano necesita humillarse, necesita rendirse, rendición, y aliarse con Cristo, entregar su vida a Cristo, porque Cristo es poderoso. Él venció en este mundo durante 33 años. Él venció al yo, al egoísmo que estaba en él, porque Jesús nació también en carne humana. Él tenía el egoísmo, el yo, esos deseos, esos afectos por herencia, pero nunca dio lugar. Él venció, él sabe cómo vencer, dice. ¿Cuán poco dispuesto está a ser fiel en un desafío como este? La guerra contra el yo es la batalla más grande que jamás se haya librado. La renuncia al yo, entregando todo a la voluntad de Dios y siendo uno vestido de humildad, poseyendo ese amor que es puro, pacífico, susceptible a las súplicas, llenos de bondad y de buenos frutos. No es un logro fácil, eso es lo más difícil en la vida. La renuncia del yo, entonces, esa es la parte del ser humano. La batalla, la lucha, nosotros no podemos, dice. Pero si renunciamos, Cristo entrará a nuestro corazón. Y Él es el que luchará en nosotros para extirpar el pecado desde raíz, el yo, el egoísmo. Pero esa lucha puede ser corto o largo, pero es obra de Cristo. Cristo dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, para luchar, para darte la victoria. Pero si nosotros no renunciamos, no estamos dispuestos a dejar esa vida, hemos ideado una ilustración moderna. Si no estamos como un enfermo con cáncer, con lepra, o que nos hemos accidentado, estamos ya con pies rotos, manos rotas, columna roto. Si no nos sentimos así por el pecado, y si no estamos como en silla de ruedas, porque el que está en silla de ruedas, un enfermo tal, ya no puede vivir su vida antigua, ya no puede ir al mundo a disfrutar de todo lo que antes hacía. Ahora tiene que quedarse en silla de ruedas y alguien tiene que conducirlo. Así es la vida cristiana. Si renunciamos al yo, a esa vida antigua, y nos ponemos en las manos de Cristo como un paralítico, como un enfermo, Cristo hará la batalla por nosotros, Él se compadecerá. Pero si nosotros somos orgullosos en el yo, decimos: Señor, yo voy a ser buen religioso, yo me voy a bautizar, yo voy a cumplir, yo voy a ser fiel, yo ya no voy a comer cosas malas, yo ya no voy a pensar mal, ya no voy a codiciar, ya no voy a engañar, ya no voy a ofender, ya no voy a hablar palabras que puedan herir a mi familia. Prometemos: yo ya no voy a hacer. Cristo no puede hacer nada. Cristo nos dirá entonces: sigue nomás. Así como un enfermo que se ha hecho en silla de ruedas y no quiere que lo conduzcan, que lo manejen, entonces le dirán: pues haz lo que quieres, levántate y vete. Algo así. Tratemos de comprender esta ilustración, aunque las ilustraciones no son perfectas, pero algo podemos comprender. Pero cuando nosotros renunciamos al yo, Dios dice que hace, nos viste de humildad. Él nos da la humildad, Él nos da el amor puro, dice, y pacífico nos da, para que con paciencia corramos la carrera cristiana, como dice Hebreos 12, 1 y 2. Y produciremos, dice, frutos de bondad. Pero todo eso, dice, no es fácil para el hombre.
Pero para Cristo es fácil, porque dice, Él, o sea, Cristo, tiene poder para esas cosas. Sin mí nada podéis hacer, dice. Sigamos leyendo. Pero sin embargo, es su privilegio y deber ser un perfecto vencedor aquí. Necesitamos ser vencedores. Tenemos que unirnos con el vencedor que es Cristo. El alma debe someterse a Dios antes que pueda ser renovada en conocimiento y verdadera santidad. Someternos a Dios, así como el que está en silla de ruedas se somete al médico, se somete a la enfermera, se somete al que le guía. Así es la vida cristiana. La vida santa y el carácter de Cristo es un ejemplo fiel. Su confianza en su Padre Celestial era ilimitada. Ahí está la vida de Cristo. Su confianza, dice, en su Padre Celestial, en este mundo, cuando vivió hace 2000 años, era ilimitada. Cristo en San Juan capítulo 14, del 10 al 14, dice, yo no hago mi voluntad, dice, yo no hago mis obras, yo no hago lo que quiero, dice, yo hago la voluntad de mi Padre. Él pone las palabras, yo hablo sus palabras, dice. Él hace las obras y yo solamente hago las obras de mi Padre, dice, no hago mis obras. Por eso su confianza en su Padre Celestial era ilimitada. Su obediencia y sumisión fueron sin reserva y perfectas. Cristo, aun siendo Dios encarnado, como ser humano, se sometió a su Padre sin reservas. No vino para ser servido, sino para servir a otros. Jesús no sirvió al mundo. Satanás le ofreció el mundo para que Jesús se ocupe en este mundo. Si Jesús hubiera aceptado este mundo, hubiera desarrollado, dice, la ciencia, hubiera establecido, dice, universidades, carreras, fábricas, industrias, laboratorios, hubiera inventado aparatos modernos, porque eso es el mundo. Pero Jesús no aceptó, porque no he venido, dice, a vivir la vida del mundo, porque el mundo está establecido bajo el bien y el mal. Su fundamento es el egoísmo. Entonces Jesús rechazó. Jesús vino para servir a los demás, a mostrar el amor de Dios, a trabajar por gracia para salvar a los pecadores, llevar a los pecadores a una vida de santidad a cambio de vida. No vino para hacer su propia voluntad, dice Jesús, sino la voluntad de aquel que lo envió. En todas las cosas se sometió a aquel que juzga rectamente. De los labios del Salvador del mundo se oyeron estas palabras. San Juan 15:30 o San Juan 5:30, disculpen. No puedo yo hacer nada de mí mismo. ¿Qué es la palabra nada? Nada es nada, cero. No hizo ninguna cosa por sí mismo, ni habló ni una palabra, ni dedicó pensamientos para sí mismo, ni vivió para sí mismo. Toda su vida fue para su Padre Dios y para salvar a los hombres. Para eso nosotros también, dice en San Juan capítulo 14, del 10 al 14, también allí dice, si ustedes, dice, renuncian y entregan su vida a mí, dice, ustedes harán obras mayores, porque yo voy a poner esas obras en ustedes, dice. Ese es el gran privilegio, el gran premio que el cristiano puede recibir anticipadamente de la lucha, de la batalla, de la carrera, de la batalla de la fe. Hacer obras mayores en este mundo. Uno de los ejemplos que los apóstoles nos dejaron.
Pedro y Juan. Cuando pasaban por las calles, ¿qué acontecía? Los enfermos se ponían, dice, en lugares apropiados por donde iba a pasar los discípulos. Y cuando la sombra de los discípulos caía sobre el enfermo sanaba. Obras mayores. Ni siquiera los discípulos no necesitaban ni orar, ni poner sus manos, ni levantarlos, ni dar ni una palabra. Apenas su sombra caía y sanaban. Tal era el poder de Cristo en los creyentes, sus discípulos. Obras mayores que Jesús. En una prédica se convirtieron 3,000 en un día. Obras mayores que Jesús. Esa es la batalla que necesitamos luchar contra el pecado, para rescatar almas, dice, del pecado, para rescatar almas de la destrucción de este mundo, para rescatar almas de la incredulidad, para poder rescatar también almas que están muriendo por enfermedades. Pero esa labor quiere hacer Cristo en nosotros, si nosotros peleamos la batalla de la fe. ¿Y cómo viene la fe? Por el oír. El cristiano verdadero estudia la palabra de Dios. La palabra de Dios es como la leche, es como el alimento, como el pan, es como la fruta para disfrutar. Para el cristiano, estudiar la palabra de Dios es como tomar leche, es como comer miel, dice, es como comer el pan, la fruta, el gusto, el placer de estudiar para tener fe. En el libro Discurso Maestro de Jesucristo, página 121, basado en 1 Timoteo 6:12 y Colosenses 1:29 nos dice: la guerra que debemos sostener es la buena batalla de la fe, por lo cual también trabajo, dijo el apóstol Pablo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Cómo luchaba Pablo? Él luchaba la batalla de la fe, pero no podía luchar contra el pecado. Y dice, luchando según la potencia del Espíritu Santo que estaba en él, la cual, dice, actúa poderosamente en mí. ¿Quién actuaba poderosamente en el apóstol Pablo? En Colosenses 1:29, el Espíritu Santo, Cristo, actuaba poderosamente para vencer su egoísmo, su yo, todo lo malo, todo el pecado en él, y para vencer el mundo y para vencer a Satanás. Esa es la vida cristiana en la justificación por la fe. Para poder hacernos comprender este mensaje, Dios mandó el precioso mensaje de justificación por la fe en 1888, por medio de los pastores Alonso Toyones y el pastor Wagoner y la hermana Ellen Harnon de White. Y nosotros estamos estudiando realmente ese mensaje ahora. Y aún nos falta. Estamos, quién sabe, en el 50% de ese mensaje. Esa es la idea que nos hacemos. Llegará un momento en que estudiaremos cómo realmente el pastor Alonso Toyones y el pastor Wagoner presentaron, enseñaron, predicaron, dieron toda su vida durante 10 años en predicar ese mensaje y lo registraron sus sermones, escribieron en libros. Ya pronto estudiaremos eso. Será como aún más fácil que esto, como para un niño.
Pidamos a Dios tiempo, sabiduría, disposición. Debemos ya estar renunciando al mundo para que nos libere. Este mundo no nos deja estudiar, porque muchos tienen que salir corriendo a trabajar en este mundo, a estudiar en este mundo, a buscarse los afanes de este mundo, a suplir las necesidades de este mundo, de esta carne humana. Pero Cristo nos puede liberar si estamos ya aburridos, cansados, aplastados por esas cargas, y podemos tener más tiempo para estudiar, porque este mensaje realmente libera del pecado. Este mensaje libera del yo, del egoísmo, y libera del mundo y de Satanás. Cristo murió, dice, para liberarnos del pecado. Cristo murió para que el creyente deje de pecar, y para lo cual Cristo ha dispuesto su justicia, su vida. Nos quiere regalar de gracia, nos quiere implantar su vida en nosotros, o nosotros necesitamos copiar su vida, reproducir su vida, como en una fotocopiadora, podemos decir. Cuando se coloca un original en la copiadora o en la máquina de copiar de la computadora del lector, sale la copia exacto, similar, pero no igual. Así nosotros, dice, necesitamos copiar el carácter de Cristo. Un carácter santo, perfecto, bueno, puro, limpio, obediente, no se aprende. El hombre pecador, con mente carnal egoísta, nunca va a poder aprender. Esto debe quedar bien claro en nosotros. El hombre carnal no va a mejorar con educación, ni con leyes, ni con castigos, ni con recompensas. Con recompensas se engaña. Los fariseos, por querer la recompensa de la vida eterna, ellos trataron de cumplir la ley y fracasaron. Así que necesitamos renunciar. ¿Cómo es esta renuncia? Vamos a un poquito ahondar más, vamos a ampliar más. Es renunciar a la raíz del pecado. Es necesario que los que profesan creer la verdad se conviertan profundamente para que puedan seguir a Jesús y obedecer la voluntad de Dios. No se trata de una sumisión que como aquella que los aterrorizados israelitas cuando se les reveló el poder del infinito, sino un profundo arrepentimiento de corazón y una renuncia al pecado. Ahí está, necesitamos renunciar al pecado. Los israelitas, cuando recibieron la ley, no renunciaron al pecado, al egoísmo, al yo, al orgullo, a la vanidad, y no renunciaron a la suficiencia propia. Por eso cayeron en pecado y se perdieron la mayoría. Ellos querían obedecer la ley, dijeron nosotros obedeceremos, y no pudieron, porque no entendieron el secreto, renunciar al pecado. Que Dios bendiga su palabra. En el próximo estudio continuaremos cómo es renunciar a la raíz del pecado. Gracias por vuestra atención. Amén.